Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Hace unos días la calificadora Fitch Rating confirmó la nota soberana de México en BBB negativo con perspectiva estable. Fue a la que, nos degradó en abril del 2020 y digamos que es una buena noticia que se haya ratificado. Las calificadoras evalúan la situación económica del país, el manejo de las finanzas públicas y, por supuesto, la solvencia que se tiene como país. Tras bajarnos la nota en 2020, seguimos en el nivel más bajo del grado de inversión. El siguiente ya es especulativo. Y bueno, todos quisiéramos que México pudiera tener la nota soberana más alta. Mejorar la capacidad financiera del gobierno y las empresas es importante. ¿Podemos mejorar? Esta noche nuestro invitado sabe mucho de esto. Es Charles Seville, él es el director senior de riesgo soberano de Fitch Rating. ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los obstáculos? Lo invito a que nos acompañe. Muchas gracias por la oportunidad. Charles, ¿cómo entender esta ratificación de esta calificación por parte de Fitch? ¿Cuáles son los elementos que se juzgaron para volver a ratificar esta calificación con perspectiva estable? Bueno, gracias por la invitación. Los elementos que pesan en una calificación son todos los mismos cada vez. Lo que consideramos es la sostenibilidad de la deuda, la capacidad de pago, y los elementos macroeconómicos que estudiamos son la ratio deuda-PIB y su trayectoria, el déficit fiscal, crecimiento y solidez, robustez de las instituciones pesan también mucho en nuestro modelo. Y en el caso de México, lo que hemos visto es que es cuestión de dos caras de la moneda. A través de la crisis de la pandemia hubo un estímulo fiscal bastante pequeño por comparación con otros países, pero también hemos visto una recuperación un poco más débil. Pero a lo largo de la crisis ha habido un compromiso muy fuerte con mantener la estabilidad de las finanzas públicas, minimizar los déficits y endeudamiento nuevo. Y por eso que mantenemos la calificación con perspectiva estable, BBB-. Ahora, Charles, para muchos es una buena noticia porque finalmente ya no nos degradaron más, ya no nos bajaron más la calificación, pero todos quisiéramos que Fitch y otras calificadoras revaluaran la calificación al alza, porque es importante para nuestros amigos que nos sintonizan esta noche, es importante porque al final de cuentas el costo de la deuda se reduce. Estamos hablando de un entorno bastante complicado con el alza de las tasas que se está viviendo por el tema inflacionario, y si a eso le agregamos una calificación que está en grado de inversión, pero en el nivel más abajito, ya el siguiente escalón es grado especulativo, no nos ayuda mucho. ¿Qué elementos se requieren, Charles, para que en un momento dado pueda México regresar al nivel de calificación que se tenía? Bueno, el elemento más importante para mí sería retomar una senda de crecimiento más robusto, porque la debilidad de México frente a los otros países y sus pares de calificación es que la economía no ha crecido mucho. Claro que, antes de la pandemia tuvimos un año de leve recesión en 2019 y ha habido una recuperación, pero no completa de la pandemia. Y hasta 2023 que vamos a recuperar el nivel de prepandemia, mientras que otros países latinoamericanos ya están. Y otro sería una trayectoria un poco más a la baja de la deuda pública. Uh-huh. Eso porque por comparación con otros países, la deuda, el concepto que estudiamos nosotros se ubica en 47 puntos porcentuales del PIB, y la mediana del BBB es 55, entonces hay una brecha ahí. México es un país menos endeudado que el promedio de sus pares calificados, pero hay unos pasivos que podrían materializar. Hay unas debilidades en las finanzas públicas
en el mediano plazo que nos preocupan un poco. Entonces, por eso tener, esta brecha es una buena cosa. Ahora, el tema del crecimiento, lo mencionabas, el tema del crecimiento, Charles, está amarrado a un bajo nivel de inversión. Muchos economistas pues, han evidenciado que pues, el nivel de inversión sigue a la baja y no hay muchas expectativas de que mejore por pues, el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Que justamente no nos está ayudando. ¿Cómo ves tú ese tema de la inversión, el tema de las políticas públicas? ¿Qué tanto afecta nuestra nota soberana? Pues indirectamente, porque se trata de perspectivas de crecimiento. Es que el crecimiento potencial de México va en baja, porque el número de trabajadores no crece como antes. La productividad no crece tanto en los últimos años. Entonces, estamos mirando un crecimiento potencial en México que es más bajo que en los Estados Unidos, que para un economista no tiene sentido, como que México tiene más capacidad para mejorar su productividad que los países avanzados. Pero eso, viendo las tendencias de los últimos años, es lo que vemos. Entonces, inversión es cómo mejorar la productividad. Entonces, en cuanto no se mejore, es un problema. Lo que mencionamos en el estudio de esta vez es la reforma o la tentativa de reforma del sector eléctrico, porque es un sector importante, pero también da un señal de las políticas públicas. Y ha habido un gran número de cambios, y incluso cambios positivos, negativos, de nuestro punto de vista, en términos de sus implicaciones para el crecimiento. Pero así es como lo vemos. Ahora, Charles, el tema de petróleos mexicanos, cuando se habla del nivel de la deuda, esta correlación del nivel de deuda que se tiene frente al PIB, ¿qué tanto puede incidir el tema de petróleos mexicanos? El gobierno ha tenido que inyectarle recursos a petróleos mexicanos cada año. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué tanto incide en la nota? Sí, Pemex, para empezar, es un gran activo público que ha vendido mucho a tesorería a lo largo de los años, pero en este momento si ve los ingresos que derivan al gobierno federal de Pemex, están mucho menos como porcentaje de los ingresos, menos en términos del PIB también, y eso con los precios del petróleo a $110 al barril. Y es porque Pemex necesita mucha más inversión, y por eso que no puede pagar tantos impuestos al gobierno. Y la deuda de Pemex es equivalente a la deuda en dólares del gobierno federal. Es bastante. Y el gobierno federal ha prometido apoyar Pemex a pagar las amortizaciones en los años que viene. Este año tal vez no necesita hacerlo por los flujos de caja que Pemex tiene, pero es algo que puede pesar en las finanzas públicas en los años que vienen. Cuando el precio del petróleo regresa a $80 al barril, por ejemplo, tal vez el gobierno necesita financiar otra vez las amortizaciones de Pemex, por ejemplo. Eso es dinero que tiene que pedir prestado el gobierno, y lo van a invertir en Pemex en vez de otras inversiones que podrían hacer. De acuerdo a lo que se ha anunciado respecto a la política energética y a los objetivos que se tienen para Pemex, ¿sientes que hay algún indicio de que Petróleos Mexicanos pueda mejorar en el mediano plazo, quitándole presión a las finanzas públicas, Charles? Bueno, lo positivo es que hay una estabilización de producción de la plataforma petrolera de Pemex que dura unos 2 años ahora, y sigue varios años de producción en picada. Y es fruto de un cambio de estrategia en que Pemex está buscando
petróleo en las aguas más, no en aguas profundas ahora, y son inversiones más rápidas a hacer. Ahora, Charles, ¿qué posibilidades hay que en el, digamos, mediano plazo pueda recuperar México su nota soberana que tenía a mediados del 2000, que es una nota pues mucho más alta del nivel que tenemos ahora? Bueno, la perspectiva es estable. Claro que estamos entrando en un periodo incierto. Hay muchos factores globales. Las tasas de interés que siguen alzando en todas partes del mundo. La inflación que puede incidir en las finanzas públicas, en el costo de la deuda. Incertidumbre geopolítica. Precios de los alimentos. Hay un sinfín de factores globales que pueden y también podrían resultar en, pues algunos esperan una leve recesión en los Estados Unidos. Es el gran socio comercial de México. Dicho eso, creo que las presiones sobre México son balanceadas y en el nivel de triple B menos, la calificación está bien apoyada por los factores que ya mencioné. O sea, por lo que nos dice Charles, tendremos que conformarnos probablemente durante un buen tiempo con esa calificación y nos tenemos que dar por bien servidos, ¿verdad? Sí, yo creo. Sí, depende de los factores. Sí, crecimiento, finanzas públicas son los más importantes. Hay que mencionar, hay varias fortalezas del modelo económico de México. Hay, por ejemplo, bueno, la ubicación muy cerca de los Estados Unidos. México debería aprovecharse de este momento cuando las empresas globales quieren invertir en México para reducir su exposición a China, por ejemplo. Es una oportunidad para el país que podría aprovechar. Bueno, Charles, pues muchas gracias. Ya no te quitamos más el tiempo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar esta noche. Siempre muy interesante platicar con el experto allá que está en Nueva York, con el experto que tiene que ver con esta toma de decisiones de la nota soberana de México. Muchísimas gracias, Charles. Claramente mejorar el nivel de la nota soberana de México va a tomar su tiempo. El entorno económico del país y del mundo no ayuda. Y en materia de políticas públicas se tiene que hacer ajustes para que se puedan mejorar las perspectivas de inversión. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.